Queridos, les invito a abrir en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Este pasaje, en realidad, lo tomé esta mañana en la clase de los niños. Para ahora a la noche tenía otro, pero tal vez lo dejemos para después del campamento. Y este pasaje dice así en el versículo 1 del capítulo 8 de 1 Samuel: y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Berseba, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, y dijéronle: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Hasta aquí la lectura en principio. Y bien, ustedes saben que el pueblo de Israel fue un pueblo que Dios formó a través de una promesa del patriarca Abraham, y a lo largo de los años este pueblo fue creciendo, y como escuchábamos hace unos domingos atrás, Abraham recibió la promesa y se sostuvo como viendo al invisible, pero nunca llegó a ver esa promesa cumplida. No fue lo que pasaron los años. Jacobo, su hijo, Isaac, luego Jacob, tampoco vieron el pueblo de Dios completo, sino que fueron viendo de a poquito el crecimiento de una familia, pero Dios cumplió su promesa y el pueblo de Israel creció y se hizo un pueblo grande, y que necesitó primeramente ese gran pueblo ser rescatado de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, que lo sacó de la tierra de Egipto. Y tuvo una característica de este pueblo, que fue un pueblo rebelde, y que muchas veces tuvo que padecer castigos de parte de Dios por la rebeldía que había en su corazón. Pero Dios los sostuvo y los guardó a través de los siglos hasta el día de hoy a los judíos, porque es una promesa y es el pueblo de Dios. Y luego fueron guiados, luego de la muerte de Moisés, fueron guiados por Josué muchos años, y Josué sabía que el pueblo era un pueblo rebelde y contradictor. Y la semana pasada, creo que fue el martes, escuchábamos justamente que Josué le decía que tenían que elegir al Señor. Y ellos decían: sí, lo vamos a elegir, sí vamos a estar con el Señor. Y yo, entre líneas, me imaginaba a Josué diciéndole: los escucho, pero no les creo nada. Yo sé que no lo van a hacer, porque 2 o 3 veces se lo dije, no recuerdo. Diciendo: yo sé que no lo van a hacer, pero tampoco puedo decir que son mentirosos. Y lo tomó como palabra del pueblo, pero yo creo que conociendo los bueyes con los que araba, sabía que era un pueblo que no iba a obedecer la voz de Jehová. Y luego de Josué vinieron los jueces, toda una serie de jueces que Dios había levantado para guiar al pueblo en momentos justos, en experiencias particulares. El pueblo, como dice en el versículo 7, cuando el pueblo estaba en problemas y estaba necesitado,
clamaba al Señor y les decía a Samuel en el versículo 3 del capítulo 7: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y quitad los dioses ajenos, y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a él solo servir, él os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Esto que nosotros leemos acá es un ciclo continuo que se daba en el pueblo de Israel. El pueblo era atormentado, se volvía a Jehová, Jehová en su misericordia los perdonaba y les daba lo que pedían. El pueblo se acercaba un tiempo, lo que duraba el juez, por así decirlo, en algunos casos, y luego volvían a pecar. Y a los que están pensando, no les dije todo esto a los nenes en la clase, acá fue más cortito. Pero era una característica de este pueblo. Y acá en el versículo 8, llegando ya al capítulo 8, dice que Samuel, que fue el último juez y el primer profeta, dice que envejeciendo puso sus hijos por jueces sobre Israel, los cuales no andaban conforme a la voluntad de Dios. Acá hay comentadores que dicen que Samuel los puso y no consultó a Dios por este negocio, y esto trajo otras consecuencias que ahora las vamos a ver. Pero la realidad es que estos muchachos que Samuel había puesto, estos hijos, no hicieron conforme a lo que Samuel había hecho, a buscar al Señor. Y a lo largo de la historia de Samuel vemos un juez y un siervo de Dios temeroso de él, pero también, si ustedes luego estudian, van a ver que él también cometió algunos errores, que Dios lo corregía y le mostraba las cosas que tenía que hacer, pero era obediente. Eso es lo que tenemos que destacar. Era un siervo de Dios, era obediente, con sus falencias como todos, como pecador, pero que buscaba y siempre buscó agradar a Dios. Pero bueno, en este aspecto algunos comentadores dicen que no hay referencias bíblicas, por lo menos yo no tampoco encontré, donde dice que consultó a Jehová por esta decisión. Pero esta decisión que Samuel toma despierta en el pueblo de Israel algo que estaba evidentemente trabajando, que se estaba gestando en su corazón, en el corazón del pueblo, y que era justamente ser como las otras gentes, ser como los otros pueblos. En la reunión anterior, Alfredo también mencionó que los judíos, ¿cómo era que habéis dicho? Que estaban tan mezclados en el mundo, amalgamados con el mundo, y que era raro que los judíos pidiesen, perdón, ahora se me fue la idea, pero que no era normal que el pueblo de Israel pidiera lo que la gente o lo que el mundo tenía, ¿sí? Que eran los dioses que tenía. Pero vemos que esta era una tendencia de este pueblo, que si bien tenía al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y que lo conocían porque habían visto toda su obra y habían visto lo que Dios había hecho por ellos, y conocían la historia y seguían viendo cómo Dios muchas veces los había librado de distintas situaciones, el pueblo de Dios, como dice aquí, piden que Samuel le constituya no un juez o un profeta, sino que les ponga un rey, alguien que lo juzgue como todas las gentes. Y esta experiencia marca
un antes y un después del pueblo de Israel. Porque a partir de este momento, la historia del pueblo iba a cambiar. Iba a cambiar en gran manera, y no lo podemos estudiar hoy porque tendríamos que leer todo lo que es Reyes y Crónicas y los profetas. Pero a partir de aquí hay algo que a mí me llamó la atención, es que se deja de ver. Primero, tomando un error de un profeta, podemos decirlo así, cuando puso a sus hijos a juzgarlos y ver lo que habían hecho, toman ese error para excusarse ante una realidad que había en sus corazones. Ellos no ven el error y van a Samuel y dicen: están actuando mal tus hijos, consultale a Jehová qué juez tienes que poner o cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Sino que se excusan ante esto y le manifiestan el deseo del corazón. ¿Y cuál era el deseo del corazón? Básicamente, no querían que Dios los gobierne. No querían un rey, no querían que Dios fuese el rey de ellos. Por eso dicen, como todas las gentes, hasta ese momento el pueblo de Israel era un pueblo que no tenía rey, y como dijimos, era juzgado por Dios a través de los profetas, de los jueces que él mandaba. Y esto que el pueblo hace, la realidad es que descontentó a Samuel, como dice en el versículo 6, y la palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y ahí sí va Samuel y ora a Jehová, y lo que me llamó mucho la atención fue la respuesta de Jehová. Porque el Señor les dice: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Lo interesante es que Dios sabía y conocía el pueblo de Dios, su pueblo. Sabía que iba a llegar el momento y conocía, y esto, la realidad es que a Dios no lo toma de sorpresa como lo tomó de sorpresa a Samuel, porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabía que el pueblo iba a tomar esta decisión, que iban a pedir esto, y a pesar de que Dios había hecho tantas cosas por ellos piden a alguien que los gobierne, alguien que maneje sus vidas. Y si ustedes después leen todo lo que Samuel les dice, por ahí mencionamos algún versículo, les cuenta todas las cosas que iban a tener que hacer para tener un rey. Fíjense, por ejemplo, versículo 11: este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, pondrálos en sus carros y sus gentes a caballos para que corran delante de su carro. Se elegirá capitanes de 1,000, capitanes de 50. Podemos leer el 13: tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Tomará vuestras tierras, vuestras viñas. Diezmará vuestras simientes en el 15 y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. 16: él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos. En el 17: diezmará también vuestros rebaños. Y en el 19 dicen: pero el pueblo, ¿qué cosa? No quiso oír la voz de Samuel. Entonces me llamaba la atención porque Dios les advierte que ese rey iba a tomar todo lo que les pertenecía y ellos iban a perder todos sus derechos sobre sus posesiones, que no iban a tener forma de reclamar nada, que todo le iba a pertenecer al rey. Pero el pueblo, vemos acá, que se encapricha y no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará
y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y Dios le concede. Pero pensando en lo que había hablado Alfredo hoy a la tarde, que no habíamos tenido conversaciones previas, y lo que ya venía pensando para hoy a la noche con otro pasaje, esto me llama la atención justamente de lo que venimos hablando los domingos anteriores. Primeramente, examinar nuestra vida y ver aquellos reyes y señores que nos están gobernando. Y aquellos reyes y señores los cuales no permiten, o no dejamos, mejor dicho, que no permiten y no dejamos que se manifieste, como decíamos en la semana pasada, el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones. Y esos reyes y señores en nuestra vida que nos roban todo lo que Dios nos quiere dar. Incluso esos reyes que hay en nuestra vida o en la vida de los hombres, los cuales no quieren oír el Evangelio cuando nos dice que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales, como decía Pablo, yo soy el primero. Cristo vino a morir por nosotros, para que nosotros veamos lo que nuestro pecado y nuestro accionar le causamos al Señor. Y hoy les contaba, porque surgió la palabra arrepentimiento, y me preguntaron los chicos, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Y yo les contaba una experiencia que tuve con mi hermano Federico, que ya lo mencioné antes. Cuando íbamos a pescar, un día hacía mucho calor y nos metimos al río, ahí en Quilmes, o en Punta Lara, no me acuerdo dónde había sido, creo que en Quilmes. Éramos chicos, no me acuerdo, teníamos 10 y 7 años, 9 y 6, una cosa así. Y estábamos jugando a tirarnos arena. Yo, como era un poco más grande, calculé el tiempo que Fede tardaba en zambullirse y salir, y cuando vi que salió le revolví un manojo de arena. Y abrió los ojos Federico y se le llenaron los ojos de arena del río. Y bueno, lo llevé, lo acompañé porque no dejaba de llorar y yo ya se me había comido una paliza. Lo llevé, bueno, estaba Daniel y le abre los ojos y me dice, bueno, mirá lo que le hiciste. Y tenía todos los ojos, todo adentro, todo por acá, no sé cómo llamarlo, el párpado, todo adentro del párpado, acá abajo, todo lleno de arena, los dos ojos. Y alguna botella de agua lo empezó a limpiar. Y yo le decía a los chicos, yo vi el dolor que le causé a mi hermano, lo que le hizo, mi maldad, porque yo fui el malo, que se lo hice a propósito, y me arrepentí y nunca más se lo hice. Desde esa época me quedó ese dolor, porque uno cuando se le mete una basurita lo que molesta, ¿no? Y yo le decía, eso es el arrepentimiento. Ver el dolor que uno causa y no volverlo a hacer. Entonces lo llevaba a la experiencia de Cristo. Cristo murió en la cruz. Y cuando decimos que murió no es un eslogan, sino que es algo que Cristo vino, padeció espiritualmente y físicamente. ¿Por qué? Por mi maldad, por mi pecado, por lo que yo soy. Cuando fue clavado en la cruz, con los clavos en sus manos y en sus pies, podemos decir, es algo físico que Cristo sufrió, pero es una representación también de lo espiritual. Lo que Dios cargó en Él, el pecado de todos nosotros que somos malos desde niños, ¿para qué? Para que nosotros, como dice el himno, ¿no? Ver mi dolor, cual no hay otro dolor que yo le causo, porque soy malo. Y viendo lo que yo le hice a Cristo, que no tenía nada que ver, no era culpable de lo que yo era y de lo que soy, pedirle perdón por mis pecados y aceptarlo como mi Salvador personal, porque por eso vino, no vino solamente a pagar el precio de mi pecado y de mi redención, sino vino para ser mi Señor y mi Salvador. Y mirando a Cristo en su dolor, uno tiene que tomar una decisión y decir, yo no quiero
que nada de este mundo reine sobre mí, sino quiero que Cristo sea mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Ahora, ¿cuál es la realidad de la humanidad? Que frente al mensaje de amor del Evangelio, podamos decir en nuestro corazón, no quiso oír la voz de Dios a través de su palabra. Y uno cuando predica y habla de estas cosas, a veces pasa que espera justamente que haya una respuesta de las almas. Pero este pasaje hoy a la tarde me llamó la atención, que ya lo había leído, pero lo tomé en este sentido, ¿no? Justamente pensando en este año que comienza y en las reuniones, que cuando un alma rechaza, no nos rechaza a nosotros, sino como dice acá, ¿no? No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine, para que no sea su Salvador, para que no sea su Señor. Cuando un alma rechaza el Evangelio, no lo hace con la persona que se lo presenta, sino que es contra Dios directamente ese rechazo. Y también nosotros, como hijos de Dios, ¿cuántas veces tomamos la decisión inconsciente de decir, yo no quiero que Dios sea mi Señor, es mi Salvador, pero no quiero justamente que sea mi Señor y mi Rey? Yo quiero seguir con mi vida, quiero hacer mis proyectos, quiero hacer lo que yo quiera. Y después venimos o llegamos muchas veces, como se suele decir, ¿no?, con el caballo cansado. Después de tanto luchar, después de tantos golpes, después de tantas situaciones, volvemos, le pedimos perdón al Señor y el Señor nos dice, si volvéis de todo vuestro corazón y quitar los dioses ajenos y hasta los de vosotros y preparar vuestro corazón a Jehová, y a Él solo servir, Él os librará de la mano de los filisteos, que eran en ese momento los que gobernaban o los que estaban sobre Israel. Y el Señor siempre nos llama y nos espera. Y nosotros no somos distintos al pueblo de Israel. Volvemos en esa vida cíclica nuevamente a estar un tiempo bien, volvemos a caer, tenemos que volver a levantarnos, volvemos al Señor, le pedimos perdón, recuperamos fuerzas en los campamentos, en las reuniones, pasa un tiempo y volvemos a caer, tenemos que volver a la palabra, porque nuestra carne tiene esa tendencia, no someterse a nada de lo que tenga que ver con Dios. Entonces es una lucha continua del creyente. El Espíritu de Dios combatiendo contra el viejo hombre, nuestra carnalidad, lo que somos, nuestra naturaleza. Y una siempre ha de prevalecer. Depende a quién le demos lugar. Entonces hay una naturaleza humana que no quiere. Hay pensamientos en el corazón que dice que no quieren que uno acepte a Cristo como Salvador. Pero uno tiene que ver su necesidad delante del Señor y no luchar, sino entregarse al Señor y decirle, yo quiero ser un hijo de Dios. Quiero pedir perdón, arrepentirme y tener la fe en Cristo para ser un hijito de Dios. Y como creyentes tenemos esa necesidad de volver al Señor cada día y pedirle perdón si lo hemos desechado y si lo estamos desechando. Porque, como les decía, tengo en lo personal esa tendencia, y hay pasajes que uno ya tendría que tenerlos sabidos y experimentados, y una y otra vez hay que volver a leerlos, a repasarlos, a recordar las experiencias vividas, renovar nuestras fuerzas en el Señor, las experiencias espirituales, y analizarnos y ver si realmente
lo hemos desechado, si ya no le estamos dando el lugar que el Señor quiere para nuestra vida, si ya hemos tomado una decisión y si vamos a permitir que todo lo que Dios nos dio, porque acá cuando leímos lo que el rey iba a tomar, era para uso personal, era para uso propio, era para su seguridad, era para el bienestar de ese rey. Y eso era justamente lo que Dios les avisaba. Pero, por otro lado, tenemos un rey que él no quiere con nuestras posesiones. Él nos quiere bendecir, pero lo que nos pide es algo mucho más íntimo y profundo, que es justamente nuestro corazón. Darle mi corazón para salvación, para sanación, para salud, para que Él lo cure, lo sane, porque algo que les decía a los niños esta mañana, que el pueblo de Israel eligió a Saúl, que era lo que vieron sus ojos, un rey alto, fuerte, dice la palabra que a todo el pueblo le sacaba una cabeza, y fue un rey conforme al corazón del pueblo. Se equivocó muchísimo, cometió muchos errores, y Dios, que lo quiso bendecir, tuvo que dejarlo solo, porque despreció el nombre del Señor. Pero cuando Dios eligió ahora sí un rey conforme a su corazón, dice en 1 Samuel 16, en el versículo 7, después los invito si quieren leerlo, no vamos a leerlo todo, pero Dios desechó a Saúl porque no era apto para reinar sobre el pueblo, a su pueblo, y se hizo de un rey. En el versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y Jehová nos conoce a cada uno. Jehová sabe, Dios sabe con qué necesidad me acerco a su casa, cuántas dolencias, cuántas inquietudes, tristezas, preocupaciones, angustias. Y algo que hemos escuchado durante toda la vida es que la iglesia es un gran hospital de enfermos espirituales, los cuales necesitamos ir a Cristo, que es el médico que nos conoce y sabe qué es lo que estamos necesitando. Primero, la salvación. Y si alguno en esta noche acepta a Cristo como Salvador, va a volver a su casa y va a tener los mismos problemas que dejó cuando se fue. Pero hay una diferencia. Ese médico que nos sana, que nos da la salvación, se convierte en nuestro Señor si lo dejamos, en nuestro amigo, en nuestro ayudador, pero Él me pide mi corazón para enseñarme, para guiarme, para decirme qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no. Y hoy una niña en la clase decía: pero nosotros, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Y la pregunta sería: ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cuál es la voz que escuchamos? Porque a veces las voces de afuera no hacen que escuchemos el silbo apacible, el llamado, lo que nos quiere guiar, lo que nos quiere enseñar. No lo escuchamos. Hoy a la tarde estaba el ventilador prendido ahí en la casa de mis padres, y Franco, que ya gatea, pero no sabe que existe la gravedad y que la cama se termina, se cayó y se dio un porrazo. Y Romina me dice: ¿no lo escuchaste? No, la verdad que no lo escuché. ¿Y por qué no lo escuché?
porque había ruido. Un golpe fuerte no se escuchó. ¿Y cuántas veces pasa eso con nosotros? Que el Señor nos llama de una forma fuerte, y llama, y cada día, cada domingo, cada reunión. Pero hay tantas cosas que yo no lo escucho. Y ahí es cuando tenemos que parar, como se suele decir, ¿no? Parar la pelota, esperar, mirar y ver qué rumbo está tomando mi vida. Y ser sincero delante del Señor. El Señor, la verdad, mi vida hoy es un desorden. Hoy no sé qué hacer. Es tal vez un gran misterio de decisiones, de preocupaciones. Pero si uno es sincero con el Señor va a responder y va a ordenar y nos va a ayudar y nos va a dar lo que necesitamos. Y tal vez eso que necesitamos es no tener lo que le pedimos, porque nos haría mal. Pero la realidad, queridos, para que nos quedemos en esta noche, es pensar si al llamado del Señor estamos desechando al Señor o no. Y recordar que yo puedo engañar a las personas con mi forma de actuar, la forma de moverme. Pero el Señor mira el corazón y a Él no lo podemos engañar. Entonces Él está esperando primeramente a esa alma dolida, cansada y turbada, como dice, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, enfermos, dolidos, que yo los voy a curar, los voy a sanar, les voy a dar vida. Y a nosotros también es la misma invitación. Y ojalá, queridos, y ojalá que significa Dios quiera, que podamos entenderlo y experimentarlo cada día. Decir, Señor, perdóname si te estoy desechando. Y ayúdame a no hacerlo. Ayúdame a tener una novedad de vida. A dejar lo que tengo que dejar y a empezar a hacer lo que tengo que hacer. Y dejar, como siempre digo, ¿no? Se los digo más seguido a los jóvenes, ¿no? Y dejarnos de tantas pavadas y tonterías de este mundo y buscar realmente lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Queridos, que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos sostenga, y si hay algún alma que aún no tiene a Cristo y que escucha esa voz, que no diga que no, que la acepte como Salvador, que es lo mejor que le va a pasar en la vida. Que el Señor nos bendiga.